Como historiador, ¿cómo situaría este momento en la larga historia de, digamos, más de 100 años desde la Declaración Balfour? ¿Cómo describiría lo que está ocurriendo en Palestina en este momento? Bueno, ya sabes, es interesante hacer una comparación rápida con lo que ocurrió en el subcontinente indio, porque tanto en el Imperio Británico en la India como en el mandato británico en esta parte de Asia Occidental, los británicos decidieron hacer lo mismo, que fue dividir lo que consideraban un problema irresoluble. En la India, dividieron el país, crearon un supuesto país musulmán y un supuesto país hindú, y dejaron que 13 millones de personas cruzaran una frontera imaginaria, al principio imaginaria. 1 millón de personas murieron en la partición del subcontinente indio. Fue un saldo brutal de muertes. 1 millón de personas. Sabes, mi familia viene de Lahore, a lo que ahora es la India, y así sucesivamente. 13 millones de personas hicieron ese viaje. Pero hubo, en cierto sentido, un reconocimiento de que ahora existe un Pakistán y existe una India. Y realmente no hubo ningún intento por parte de ninguno de los dos bandos de ir y conquistar al otro. Bien, en primer lugar, por cuestión de escala, quizás era imposible. Hubo una lucha en Cachemira, pero eso fue por Cachemira, no por, ya sabes, el hecho de Pakistán y el hecho de India. Y ahora entendemos el hecho de Pakistán y el hecho de India. En el mandato británico en Asia Occidental, la historia es diferente. Porque justo cuando los británicos anunciaron la partición de la tierra en un país para los judíos y un país para los árabes, que es como ellos lo veían, el país aún no creado de los judíos, que ya había desarrollado un ejército, simplemente fue y conquistó toda la tierra. Y en toda la ciudadanía hubo 700.000 palestinos expulsados de la tierra, trasladados a campos en Gaza, Líbano, Israel, Jordania y así sucesivamente, y aún más lejos. Es una historia muy diferente. Es violenta, al igual que la partición en el sur de Asia fue violenta. Pero aquí, el nuevo Estado de Israel fundamentalmente no reconoció a los palestinos como un país vecino, como una entidad, como un pueblo, y desde 1948 ha llevado a cabo una Nakba permanente. Ha intentado básicamente aniquilar a los palestinos de la zona, tomar toda la tierra, ya sabes, desde el río hasta el mar para Israel, desde el río Jordán hasta el Mediterráneo y quizás más allá. Por supuesto, hay planes para ir más allá del río Jordán, para tomar grandes extensiones de Siria. Ya, si miras el mapa, hay un lugar llamado el Dedo de Metula en Líbano, donde la llamada línea de control entre Líbano e Israel es casi una línea recta desde el Mediterráneo. Pero luego llegas al borde de donde están los altos del Golán y hay este dedo de Israel que se adentra en Líbano. ¿Por qué? Para controlar el agua, ya sabes, para controlar una fuente de agua. Simplemente fueron y conquistaron ese trozo. Se llama el Dedo de Metula. No lo van a ceder. Así que hay una especie de imaginación en Israel de simplemente quedarse con todo. ¿Sabes? Imagina que el ejército indio en 1947 dijera, olvidemos la partición, vamos a enviar los tanques y tomar todo lo que iba a ser Pakistán. No ocurrió. Pero sí ocurrió en Israel, e Israel sigue queriendo aniquilar a los palestinos. Quería preguntarte algo sobre cómo ves el movimiento de resistencia palestino o el movimiento nacional en este momento, porque tuve a Moin Rabbani en mi programa y le pregunté sobre cuáles podrían ser algunos de los motivos para ser optimista en este momento, donde es imposible ser optimista, de alguna manera, pero tampoco hay que ser fatalista, hay que buscar esperanza. Y él habló de algunos de estos cambios. Y llegaremos a eso. Pero una de las cosas que dijo es que el movimiento palestino parece carecer en este momento, a diferencia quizá de los años 80, cuando la OLP, a pesar de todos sus fracasos, era un movimiento nacional fuerte. Dijo que las divisiones han sido muy notables y que la causa palestina ahora carece de un movimiento nacionalista unificado. ¿Qué opinas sobre las divisiones dentro de las diferentes facciones del movimiento palestino?
Every national liberation movement has a Todo series of movimiento de liberación nacional tiene una serie de grupos, porque existen diferentes puntos de vista sobre lo que está ocurriendo. Sabes, ciertamente existía una especie de centro palestino que solía estar muy presente en la imaginación de la gente, y esa era la Organización para la Liberación de Palestina, que reunía a todas las facciones, ya sabes, Fatah, la izquierda palestina, y así sucesivamente. Todos estaban en la OLP. La OLP se fractura en la época de Oslo, hasta los acuerdos de Oslo de 1994. Ya sabes, hace más de 30 años. Hasta Oslo, la OLP era el foco central de la resistencia palestina. Después de Oslo, se produce una división entre quienes aceptaron Oslo y quienes lo rechazaron. ¿Quiénes rechazaron Oslo? El Frente Popular para la Liberación de Palestina, el Frente Democrático para la Liberación de Palestina, Hamas, la Yihad Islámica. Un montón de estos grupos dijeron, no aceptamos Oslo. Oslo es una rendición. Así lo llamó Edward Said, una rendición. Esa fue realmente la gran ruptura en la OLP, la gran ruptura. Pero hace 20 años, cuando los líderes de todos estos grupos podían comunicarse clandestinamente en prisiones israelíes, una historia muy interesante, estaban en diferentes prisiones, incomunicados, pero lograron enviarse mensajes entre sí. Estos son los líderes de las principales facciones. Escribieron juntos, desde diferentes prisiones, una carta que luego fue sacada en secreto y publicada como la Carta de los Prisioneros, donde los prisioneros argumentaban hace unos 20 años, diciendo, miren, necesitamos un nuevo proyecto nacional. Ahora comprendemos los fracasos de Oslo. La autoridad palestina se ha convertido en un policía de la ocupación israelí. Realmente no está llevando adelante la visión de la OLP. Necesitamos una nueva política. Necesitamos un nuevo horizonte. Pero curiosamente, cuando se filtró esta carta, los israelíes lo reconocieron como una amenaza. Lo último que querían era que Marwan Barghouti y todas estas personas salieran de prisión y crearan un nuevo proyecto nacional palestino. Así que, casi como siguiendo un calendario, los israelíes seguían deteniendo a líderes de las distintas facciones palestinas, arrojándolos al aislamiento. Khalid Harar aquí, Barghouti ya en prisión, y así sucesivamente, impidiendo que la política palestina pudiera unirse. Occidente no hubo interesado en esto, ni tampoco los árabes del Golfo. Y de manera fascinante, en 2023, los chinos trajeron representantes legítimos. Esto es muy importante, que utilice la expresión representantes legítimos, porque muchos líderes están en cárceles israelíes, detenidos bajo detención administrativa sin ningún margen para la política y demás. Así que, representantes de estos movimientos fueron llevados a China. De nuevo, hubo mucho trabajo clandestino para llevarlos allí. Se reunieron, discutieron la necesidad de unidad y por primera vez en unos 40 años publicaron la declaración de los 14 partidos en 2024. Es una declaración sumamente importante, pero están siendo erosionados de manera efectiva. Su capacidad de actuar está siendo limitada como consecuencia de la presión israelí sobre el terreno. Les está resultando extremadamente difícil desarrollar la política aún más. Pero me gustaría decir con optimismo que la declaración de los 14 partidos es una verdadera apertura. Y no sé qué está ocurriendo, ya sabes, de nuevo, en los entresijos, en la infraestructura de la política, en el trabajo clandestino, en las conversaciones que están teniendo. No estoy seguro de lo que están construyendo, pero sin duda han visto la luz de la Carta de los Prisioneros de los años 2000. Ya sabes, 2004, cuando los prisioneros dijeron, escuchad, 10 años después de Oslo, necesitamos una nueva dinámica. Y sé que la declaración de los 14 partidos, 30 años después de Oslo, finalmente los ha reunido. ¿A dónde llevará esto? Podemos especular un poco, pero creo que deberíamos dejarlo ahí y observar. Los países que son principalmente responsables de lo que está ocurriendo en Palestina son Estados Unidos, que lidera, y Europa, en segundo lugar.
Quiero decir, ha habido algunas excepciones poco honorables en el sur global. Me vienen a la mente India y Azerbaiyán. Pero francamente, estos son países muy insignificantes. Si Occidente no les estuviera proporcionando armas, apoyo ideológico y todo tipo de apoyo diplomático y de inteligencia, y así sucesivamente, las cosas serían diferentes. Últimamente hemos estado viendo estas, digamos, rabietas morales, en cierto modo por parte de los europeos, diciendo, reconoceríamos al Estado palestino, mientras mantienen esta fachada de, ya sabes, luchar para eliminar a Hamás. Así que básicamente le da a Israel luz verde para seguir haciendo lo que ha estado haciendo. Y por supuesto, Estados Unidos ha perdido completamente el rumbo. Así que eso es algo que estamos viendo a nivel de los funcionarios. Por otro lado, y esto es algo sobre lo que Moin Rabbani dijo, que no deberíamos ser fatalistas, hay una oleada de apoyo dentro de este núcleo imperial entre la gente en general, incluyendo a muchas personas judías en Estados Unidos. Si pudiera comentar sobre estos dos tipos de desarrollos contradictorios que estamos viendo en el núcleo imperial en relación con la cuestión de Palestina. Bueno, ya sabes, digamos las cosas como son. Grandes cantidades de personas en el núcleo imperial han salido a las calles de manera bastante constante y han roto en cierta medida el muro de críticas en torno al antisemitismo. Mira, el antisemitismo es un problema real. Es racismo, ya sabes. Es una forma de racismo. Estos son problemas reales. Pero el argumento de que criticar a Israel es antisemita ahora se ha enfrentado a un verdadero desafío y no ha podido sostenerse. Por eso, después de toda esta hambruna masiva, quiero decir, mira hasta dónde hay que llegar para que Keir Starmer se levante y diga, bueno, hay un problema. Fíjate hasta dónde hay que llegar para que Donald Trump diga que la gente se está muriendo de hambre en Gaza. Quiero decir, sí, Donald. Eso es una afirmación factual. En realidad no es indignación, simplemente has dicho algo factual. La gente se está muriendo de hambre. Y de hecho, creo que dijo que demasiada gente se está muriendo de hambre. No estoy exactamente seguro de cuáles fueron sus palabras, pero sea lo que sea, estas personas lo dicen por un lado, porque están bajo presión. Sabes, la gente les habla directamente y les dice, ¿qué está pasando aquí? Es ridículo, absurdo que permitáis esto, que lo financiéis, que hayáis... Sabes, los británicos han estado proporcionando apoyo de inteligencia, vuelos sobre Gaza, con sus aviones de inteligencia, dirigiendo ataques y así sucesivamente. Tienen un papel directo en el genocidio. Ni siquiera es un apoyo pasivo, ya sabes, ni siquiera solo con armas. Es una forma de apoyo pasivo en comparación con proporcionar información de localización. Sí, tienes aviones de vigilancia y demás. Participación activa. Esta es una presión. Pero la otra es que también es cierto que los palestinos se enfrentan a algo que creo que la gente en Occidente no ha visto en mucho tiempo. Ya sabes, esta campaña de hambre. Incluso en lugares como Sudán, cuando hubo incidentes relacionados con hambrunas en 2011, 2012, 2021, no se trataba de campañas de hambre en las que alguien hubiera dicho directamente. Quiero decir, Netanyahu es el personaje más horrendo. Su carácter es dudoso. Sabes, los iraníes acaban de anunciar, tenemos un problema con el agua. Netanyahu emitió un comunicado, bebiendo un vaso de agua, diciendo, apoyamos al pueblo iraní. Quiero decir, ¿qué es eso? Eso es una broma de fraternidad. Ya sabes, él es ese tipo de personaje. Recuerda, una docena de personas murieron en el atentado contra Charlie Hebdo en París, y todos los líderes mundiales acudieron, incluido Netanyahu, para marchar por la calle diciendo, condenamos esto. ¿Dónde está la marcha ahora? ¿Dónde están Macron y todos los demás? ¿Cuándo van a decir, vamos a marchar por las calles de la ciudad de Gaza, llevando ayuda con nosotros? Nada. Estas son personas hipócritas. Así que la hipocresía está sobre la mesa. Pero también es cierto que ahora están haciendo algunas declaraciones, presionados por la gente, y las terribles circunstancias en Gaza.
Incluso lo que ocurrió el 7 de octubre es otro ejemplo. Quiero decir, unas 800 personas civiles fueron asesinadas. Supongamos que todas fueron asesinadas por Hamás. Hay informes contradictorios que dicen que algunos podrían haber sido asesinados por los israelíes, pero digamos que Hamás los mató. Ahora, más de 1000 personas han sido asesinadas. De hecho, algunos informes dicen ahora que 2000 han muerto solo en los puntos de distribución de alimentos. Eso es mucho más que el número de personas asesinadas por Hamás, incluso si asumimos que todos fueron asesinados por Hamás. Mi última pregunta aquí, ya que has hecho el paralelismo con el subcontinente indio, es que creo que una de las diferencias clave en el caso de Israel es que allí tuvimos un pueblo colonizador. Es decir, básicamente, son europeos que vienen de otro lugar. En el subcontinente indio, todas las personas ya vivían allí, y la división era interna, así que no existía ese supuesto problema demográfico. Y si uno observa la historia, Estados Unidos, Australia, es decir, lugares donde naciones colonizadoras se convirtieron finalmente en repúblicas o estados-nación, básicamente han podido hacerlo tras borrar por completo a todo un pueblo. Ahora, por supuesto, como escribe Ilan Pappé, Israel se enfrenta a un problema porque es una nación colonial de colonos del siglo XVIII y un estado colonial de colonos en el siglo XXI. ¿Cuál puede ser la solución? Mucha gente habla de un solo estado. Es muy difícil incluso pensar en un solo estado. Bueno, lo entiendo, porque el argumento es que es extremadamente difícil pensar en dos estados cuando los colonos se han expandido tanto y son la circunscripción más importante para el Estado israelí, sin importar quién llegue al poder. Y por eso, nadie los va a desmantelar. Y ese es el argumento detrás de decir que debería ser un solo estado. ¿Cuál es el resultado final? What is the end result? Bueno, mira, lo primero es que entiendo perfectamente por qué varios países están pidiendo la solución de dos estados o el reconocimiento de Palestina y demás. Estoy muy a favor de esto en este momento. ¿Por qué? Porque ahora mismo la cuestión más urgente es impedir la anexión israelí de Gaza y Cisjordania. Si dices que la solución de dos estados no vale y ha desaparecido, básicamente estás autorizando a Israel a entrar y apoderarse de Gaza. Y sí, dirían, claro, la solución de dos estados se ha acabado. Por eso es importante que India, China y todos estos países sigan insistiendo. Apoyamos la solución de dos estados, porque lo que están diciendo es Jerusalén Este, Cisjordania. Gaza es parte de Palestina. No puede ser tomada por Israel. Hay que sacar a los colonos. Es ilegal. Verás, si anulas la solución de dos estados, entonces los colonos no son ilegales. Los colonos en Cisjordania dirán, no hay dos estados. Sí. Así que, en este momento, tácticamente, es muy importante seguir insistiendo en el hecho de que existe una situación de dos estados, y eso está establecido en tratados internacionales. Muy importante. Eso no se puede abandonar. En el futuro, hay un verdadero number, al futuro, un verdadero y te diré por qué. Porque por un lado se trata de un territorio extremadamente pequeño, con geografías muy disputadas. Ya sabes, cada pequeño pueblo es una disputa, sí, de narrativas en conflicto, de ciudades, de importancia histórica, y así sucesivamente. Cada zona. Es muy congestionado en cierto sentido y denso. Está congestionado físicamente y es denso histórica y culturalmente. Todo está en disputa. Dado eso, realmente no hay posibilidad de dos estados. Quiero decir, hay que encontrar una manera de conectar Gaza con Cisjordania. ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Construir un monorraíl? ¿Vas a permitir fronteras abiertas? ¿Qué vas a hacer? Podrías tener un sistema de tren cerrado, donde vas de un país a otro. El único otro ejemplo que tenemos de algo más o menos parecido es Rusia. Sabes, Rusia tiene un enclave que está efectivamente en Polonia, ¿verdad? Un pequeño enclave. No hay una forma real de llegar allí si eres ruso. Básicamente estás allí, encerrado. No hay un corredor terrestre, ¿verdad? Tienes que volar o ir por mar.
Este no es un proyecto bien diseñado. Ya sabes, 3 pequeñas partes del Estado palestino: Gaza, Jerusalén Este y Cisjordania. Está muy mal diseñado. La solución de un solo Estado plantea un desafío serio al sionismo, porque el proyecto sionista sostiene que Israel es un Estado judío. Ahora bien, si es un Estado judío y hay un solo Estado, dejará de ser un Estado de mayoría judía. Estará muy cerca del 50-50. Y luego la demografía muestra que probablemente con el tiempo será un Estado de mayoría palestina. Bien, eso es un problema para el sionismo, pero es interesante que Israel ha sido bastante hipócrita en esto. Nunca han salido y declarado somos un Estado judío. Por otro lado, toda la estructura legal respalda la idea de que es un Estado judío. Así que tendrás que anular la idea de que es un Estado judío. Lo cual creo que el supremacismo judío en el Estado es una mala idea, como el supremacismo hindú o el supremacismo blanco o cualquier forma de supremacismo. Es una idea muy mala. Pero esa es la lógica fundamental del sionismo. Así que los sionistas tendrán que retirar su reivindicación de un Estado sionista y permitir que un Estado democrático y laico surja en un solo Estado. Este es un debate muy complicado en torno al sionismo. Así que quiero decir, todo esto sigue sin resolverse. No se puede, ahora mismo, abandonar la solución de 2 estados. Tácticamente, es absolutamente necesario mantener la solución de 2 estados. Lo que los palestinos e israelíes decidan más adelante, eso es otro asunto. Porque también es cierto que la solución de 2 estados no es viable en esta población tan densa y congestionada. Pero la solución de un solo estado anula el sionismo. ¿Se puede anular el sionismo? No estoy seguro de eso. Creo que es una gran lucha.